de Dios, tratar de oír bien, tener el oído espiritual bien afinado y hacerlo en permanente oración. Esto va a redundar en fruto, esto va a redundar en resultados, pero no van a ser inmediatos. Vamos a tener decepciones en el camino, vamos a tener tiempos de espera, vamos a tener que recapacitar y volver a retomar, vamos a tener que ir para adelante y para atrás, con el discípulo y a veces aún con nosotros mismos, en la perspectiva que tenemos de la realidad que estamos administrando con el nuevo discípulo. Esta tarea maravillosa que a Dios le plujo utilizar para salvar al mundo, porque no fue otra la metodología de Jesús. Si bien hablamos de evangelizar, a Dios le plujo evangelizar al mundo mediante la metodología de hacer discípulos, habiendo equipado a 12, de los cuales fracasó uno, pero nunca, hasta después de entrado el siglo IV, la Iglesia cambió la metodología. A pesar de los fracasos, a pesar de las dificultades, ser discípulos fue la esencia de la Iglesia de los primeros siglos y debe volver a hacerlo. Ahora, hacer discípulos no es fácil. Hacer discípulos se hace discípulos en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en la arena del circo romano. Hacer discípulos requiere dedicación, renuncia, entrega, perseverancia y una buena actitud, inclusive de dependencia profunda del Espíritu Santo de Dios. Si usted cree que muy fácilmente va a lograr edificar la vida de un discípulo, permítanme decirle que se ha subido al ómnibus equivocado. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero no debe haber tarea más gratificante en la vida espiritual de la Iglesia que cuidar de otros que van creciendo espiritualmente. Yo establezco el paralelismo como criar hijos. No es fácil, cada etapa de la vida tiene sus desafíos y los papás vamos aprendiendo a ser papás en el camino porque no hay escuela de padres. Entonces, la escuela de hacer discípulos es la experiencia a través de la cual vamos recorriendo un proceso de crecimiento con el discípulo y de mutua edificación, porque también nosotros vamos aprendiendo y creciendo. Hay que hacerlo con mucha oración, hay que hacerlo con perseverancia, con dedicación, con esfuerzo, pero pensar distinto que lo que hemos pensado ahora. Es tarea de largo plazo. Amén. Estoy teniendo comunicación, tengo varios discípulos con los que estoy trabajando y estoy acompañando a un hacedor de discípulos muy directamente en la República de Venezuela. Y hoy me escribió su tercer mensaje y me llamó y me escribió, estuvimos interactuando bastante, porque él también está aprendiendo a ser discípulo. Entonces se encuentra con situaciones que nunca en la vida se imaginó. La persona que se entregó a Cristo recientemente y aceptó inicialmente caminar con un llamado al gozo y permitirse crecer juntos, después de un par de reuniones se echó para atrás y en la cuarta ocasión en la que pudo, yo le animé, tú encárgate de establecer amistades, luego van a venir las demás cosas. El asunto es que había una barrera que él no estaba entendiendo o había algo en la vida de su discípulo que no llegaba a comprender por qué no había esa apertura que necesitaba. Es que el Espíritu Santo Dios le estaba trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio, y él mismo no lo entendía, ni el discípulo, ni percibía con discernimiento el hacedor de discípulos. Hasta que llegó al punto donde le hizo una pregunta clave, cuando le dijo, invirtamos tiempo en amistad, y él le dijo, sí, yo quiero tener amistad contigo, y la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué piensas tú y la Iglesia acerca de los homosexuales? ¿Qué respuesta le doy? ¿Cómo le respondo? Porque inmediatamente él percibió, el hacedor de discípulos con el que estoy trabajando y acompañándolo,
él percibió la potencial crisis que estaba experimentando su discípulo respecto de sí mismo siendo confrontado por la palabra. Entonces dice, yo no lo quise condenar, le expliqué que eso es un pecado como cualquier otro que nos condena, pero que sí estaba dispuesto a tener amistad con él. Bueno, y ahí lo estamos acompañando. Imagínense que mañana una hermana recién convertida les dice, bueno, yo me hice 3 abortos y mi marido no sabe. Este tipo de realidades se te van a presentar. He cometido adulterio y mi marido no sabe, o mi esposa no sabe. No sé cómo resolver este asunto. He engañado al pastor durante años, le estuve diciendo esto y otro. He vivido una vida superficial, ahora quiero crecer, pero me doy cuenta que tengo que abordar estas situaciones. ¿Cómo hago? Vamos a tener situaciones complejas, difíciles. Nada es imposible para Dios. Lucas 1:37, ¿verdad? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Y hay que depender de esa gracia de Dios, pero hay que depender de una sabiduría sobrenatural y de un discernimiento de espíritu que se va a ir enriqueciendo con el uso. Los dones se perfeccionan con el uso. Y vamos a vivir de acá para adelante, créanme, en total dependencia del Espíritu de Dios y de sus capacitaciones sobrenaturales en nuestra vida. Y nos vamos a sorprender de que el Espíritu Santo Dios nos va a hablar ahora y ¡wow! ¿Y cómo le pregunto esto? Y les podría contar varias historias. Tal vez no quiero tomar más tiempo ahora, quería aprovechar este tiempo mientras se seguían sumando hermanos y darles algunos elementos para alentarlos, animarlos y prepararlos para lo que muy responsablemente hoy se están empezando a comprometer. Vamos a operar en terapia intensiva muchos de nosotros. Vamos a operar coronavirus espiritual con respirador y los vamos a tener ahí con 5 personas alrededor tratando de resucitar al muerto. Y vamos a depender en algunos casos hasta de un milagro de resurrección de Dios. Personas que están en crisis que jamás nos imaginamos y las tienen totalmente escondidas. Inclusive, permítanme decirles, inclusive en los primeros hermanos que ustedes van a empezar a entrenar en la iglesia local. Van a empezar a aflorar cosas que ustedes ni soñaron, ni se imaginaron, pero los lazos de amor que se van a crear de ahora en más en el marco de la iglesia local, van a experimentarlos de tal manera como nunca lo han experimentado antes. Lo estamos viviendo en nuestra congregación. Hermanas que hoy lloran abrazadas diciendo, creímos que éramos amigas por años y recién ahora nos damos cuenta que nos empezamos a conocer, y lloraban, y lloraban. Ustedes van a vivir cosas similares, el Espíritu de Dios lo va a hacer y se van a transformar en una iglesia que, si es buena la iglesia que tienen y es sólida la iglesia que tienen, se va a multiplicar con creces en el tipo de relaciones que van a desarrollar y la cantidad de relaciones nuevas que van a generar. Vamos a ir adelante, Ana, con lo que tú tienes para presentar y después cuando tú sientas que has avanzado bastante y querés hacer un relax, les cuento alguna historia de las que he experimentado haciendo discípulos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa aquí. Quisiera escuchar a algunos de ustedes. ¿Cuáles son las expectativas que han traído esta noche y que tienen para estas próximas 6 semanas que vamos a estar juntos? Brevemente, 1 o 2 participaciones que nos puedan decir qué esperan recibir durante este entrenamiento. No se porten tímidos. Nosotros los coordinadores tenemos muchas expectativas. Así que cuéntenos qué esperan, cómo han venido esta noche
Ana, Amén. A ver, después que ellos te digan, yo te voy a decir las expectativas que yo tengo. de acuerdo. Hermano Lorenzo. Amén, sí, Dios les bendiga, hermanos. Saludos ahí al hermano maestro de discipulado, de discípulo. Pues en mi idea y en mis pensamientos y en mi corazón, pues esto creo que trae para mí mucha bendición, tanto para mi vida como para tanta familia en muchos hogares, porque aquel varón que va a recibir a Cristo y nosotros le vamos a dar este seguimiento, hacedor de discípulos, lo vamos a apretar como amigos, pues sí se va a firmar y aquel lugar va a cambiar. Aquella familia va a haber cambios en su vida porque aquel varón pues va a trabajar para la familia. Ya no va a ser aquel viejo hombre, va a ser un nuevo hombre. Ese es mi modo de pensar y así va a ser y ahí lo creo, porque esto viene para mucho mejor, para muchas familias, pues yo creo que va a haber cambios bastante en familia, va a haber bastante amor, van a tener esa oportunidad que los hijos que no tuvieron, pues ahora lo van a tener, porque va a tener un padre amoroso, porque ahí en la palabra de Dios ellos van a aprender, pues, y vienen muchas cosas buenas. Sí, amén. Amén. ¿Alguien más que abra su micrófono, por favor? Una persona más. A ver. ¿Quién es el valiente? Dios les bendiga. Xiaomi. Somos dos, somos dos, creo. Al mismo Dios les tiempo. bendiga. Salgo. Bendiciones. Ok, bendiciones, pastor. Gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Para pues darnos algo de este gran evento, como le llamo yo, HD o entrenadores. Creo que cada uno de nosotros traemos expectativas y como dice la palabra, entrenadores, ¿verdad? Yo he venido pues a entrenarme en esta noche, empezando desde hoy, como dice Ana, por 6 semanas, y espero en el Señor que a raíz de cada vez que nos reunamos, pues Dios vaya hablando de nuestras vidas y podamos cada día pues mostrarle a nuestro corderito ese amor que Dios nos manda a dar, ¿verdad? Y sabemos que poco a poco la persona a la cual estamos entrenando o le estamos dando este llamado al gozo, ellos puedan tener también expectativas igual que nosotros. Digamos, la persona que yo estoy dándole el 1 a 1, la semana pasada me decía, yo ya estoy orando por el corderito que yo le voy a dar. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque vemos que Dios está usando nuestra vida y está usando este gran manual por el cual Dios ha traído a nuestra Honduras y a nuestra querida iglesia. Y esperamos en Dios, pastor y hermanos que están acá, que estas 6 semanas sean de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Bendiciones. Muy bien. Ahora, Pastor Alejandro, sus expectativas. Sí, abre su micrófono. Sí, Okay. Bueno, mis expectativas son que la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia de ustedes? La familia de la fe. Familia de la De la fe. fe. Los dos principios fundamentales del discipulado, ¿verdad? Somos familia y nos movemos en fe. No hay otra manera. Así que felicidades, es la raíz del discipulado. Pero mi expectativa es que la familia de la fe se transforme en la iglesia piloto, una de las iglesias pilotos para ser modelo, a presentarle a todo el continente en los próximos meses y años, con fruto sólido de multiplicación espiritual, de consolidación de vida y un crecimiento sostenido en el tiempo
y echando raíces profundas en la palabra de Dios y en la metodología de Cristo. Tenemos otra iglesia hermana en este sentido en Chile que está trabajando muy bien y empezaron igual que como están empezando ustedes. Me invitaron a mí y me dijeron, yo quiero que usted nos entrene a nosotros también. En aquellos días se podía viajar, estoy hablando hace un año atrás, y me llevaron a Santiago de Chile, hicimos un entrenamiento, entrenamos 140. 120 eran de la iglesia local y 20 eran pastores y líderes de otras congregaciones vecinas. Y el día de la fecha ya tienen entrenadas ellos mismos 40 iglesias dentro de la ciudad de Santiago, y lo hicieron por ellos mismos, y ya tienen más de 60 discípulos bautizados y que están en su segunda generación, ya tienen nietos de esos hacedores de discípulos, porque los discípulos que terminaron un llamado al gozo y un llamado al crecimiento, hicieron también como ser un hacedor de discípulos, ya están discipulando a otros en menos de un año. Entonces mi expectativa es ver una iglesia, la familia de la fe, que llega a cumplir con el compromiso y se transforma en ese modelo latinoamericano para toda la región. Cuentan con nosotros y estamos para acompañarles para que esto sea posible. Amén. Esto es un compromiso de largo aliento. Amén. Así que adelante, hermana. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a arrancar con esta primera sesión y quiero compartir mi pantalla. Yo sé que algunos de ustedes ya han visto este video. Recordemos que aquí habemos personas que ya hemos tenido 1 o 2 grupos pequeños. Tenemos otras personas que acaban de salir de un grupo pequeño y están por comenzar su propio grupo pequeño, ¿verdad? Y así que aquí todos nos vamos a poner como que estamos en el mismo nivel de experiencia y pues vamos a ver este video que es el que recoge la multiplicación espiritual como una estrategia de Dios para cumplir con la gran comisión. Así que vamos a, permítame un momento, voy a... Sí, pero es que no se pasó bien al escritorio. No. Voy a presentar el 1, entonces. Ahora sí, es que no lo puedo, déjenme ver. Díganme por favor si pueden ver mi pantalla. Así es. Sí. Sí, ya, gracias. Sí, hermana. No, dice que no se puede reproducir. Ay, no, perdón. ¿Quiere el señor Mubeniz? Perdón, este es otro video. Sí, vení, ayúdame, porfis. Mira, ahí está en descarga. Este sí. No, mira. Bienvenidos, mi nombre es Randy Craig y soy el vicepresidente de Evangelismo Internacional. Este DVD está diseñado para ayudarte a enseñar efectivamente los 2 cursos de 12 semanas sobre cómo ser un hacedor de discípulos acerca de un ministerio de vida a vida. Ojalá estuviéramos cara a cara, pero pueden estar seguros de que nuestro equipo estará orando por su ministerio. Pronto serán parte de una familia internacional de líderes de grupos pequeños, altamente dedicados, que están trabajando agresivamente para cumplir la gran comisión. Su objetivo será preparar a los miembros de grupos pequeños para vivir el estilo de vida de hacedores de discípulos, para que puedan atender uno a uno a cada nuevo creyente y nuevo miembro que se une a su iglesia.
Tenga en mente que cómo ser un hacedor de discípulos está escrito para ayudar a los miembros de la iglesia a ser hacedores de discípulos eficaces. Este currículo único para grupos pequeños que van a estar enseñando no fue diseñado para los nuevos creyentes, así que no se debe utilizar en una clase de nuevos miembros. Como ustedes saben, Jesús invirtió 3 años entrenando a 12 hombres a ir y a ser discípulos. A lo largo de su ministerio nunca tuvo un segundo plan. Debido a la alta prioridad que el Señor le dio al ministerio de vida a vida, los 11 autores hacedores de discípulos que contribuyeron a esta serie les han confiado sus mejores ideas para la enseñanza. Ellos creen de corazón que la inversión de su tiempo, oración y liderazgo resultará en ricos dividendos espirituales y avanzarán de forma estratégica la gran comisión por medio del ministerio de hacer de discípulos de su iglesia. Quiero comenzar hablándoles un poco acerca de mi historia espiritual. Fui criado en un hogar cristiano e iba a la iglesia todos los domingos. A los 18 años de edad ya entendía el evangelio con claridad. Jesús dijo que si no morimos a nosotros mismos, no podemos ser sus discípulos. Yo todavía quería controlar mi vida, pero Dios me estaba llamando a ser su discípulo. Quería que yo le entregara las riendas de mi vida. Esa noche, mientras yo estaba tirado en la cama, la historia del joven rico me vino a la mente. Jesús le dijo, si no rindes todo, no tendrás nada. Claro, yo le pedí perdón y le entregué toda mi vida esa noche. Y como todos los nuevos creyentes antes que yo, pasé a ser una nueva criatura en Cristo. Estaba listo para crecer como cristiano y dispuesto a hacer cualquier cosa para el Señor. Pero no había nadie entrenado en la iglesia para discipularme y debido a eso, poco a poco llegué a ser un cristiano mediocre que solo tomaba la Biblia una vez por semana e iba a la iglesia. 4 años después, mientras asistía a una universidad en California, conocí a unos cristianos bien comprometidos y les pregunté qué estaban haciendo ellos que no hacía yo para crecer en Cristo. Me preguntaron, ¿estás pasando tiempo con Dios cada mañana? No. ¿Lees la Biblia todos los días? No. ¿Estás aprendiéndote versículos de memoria? No. ¿Oras pidiéndole dirección a Dios? No. ¿Estudias la Biblia? No. ¿Sabes cómo hablarles a otro de tu fe? No. Entonces me dijeron, si vas a la librería cristiana en el campus, vas a encontrar un libro escrito por Billy Hanks Jr. que te va a explicar cómo desarrollar estas habilidades de crecimiento espiritual y madurar como cristiano. Compré el libro y comencé a tener un tiempo devocional diario, a orar, a estudiar la Biblia, a hablar de mi fe y comencé a discipular a otros. Regresé a mi iglesia después de graduarme en 1980 y nuestros miembros no podían creer lo mucho que yo había cambiado. Comencé a dirigir estudios bíblicos para los estudiantes de secundaria. Llegué a ser presidente de los diáconos y ministré en muchas otras maneras. Leí el libro de Billy en 1977 y 10 años después, por fin tuve la oportunidad de conocerlo y darle las gracias por ayudarme a crecer espiritualmente para poder discipular a otros. Así que mi ministerio hoy es el resultado de materiales como los que ahora tienen en sus manos. Bienvenidos, mi nombre es Randy Craig y soy el vicepresidente de Evangelismo Internacional. Este DVD está diseñado para ayudarte a enseñar efectivamente los dos. Así, ese es el 2, no. Muy bien. Bueno, sé que algunos ya lo habían visto, pero no sé si se sintieron identificados con lo que él decía y tal vez recordaron cuando ustedes fueron nuevos creyentes también. Y al menos yo le doy gracias a Dios porque tuve la bendición de que sí tuve, hace 30 años que llegué a la Iglesia de Dios de la Colonia Alameda, como se llamaba en aquel entonces, sí hubo cristianos dedicados que me tuvieron el cuidado de enseñarme todos esos principios espirituales y esas disciplinas espirituales que me ayudaron a madurar en la fe. Y tal vez algunos de ustedes puede ser que tuvieron que crecer, como explicó el pastor Randy, solitos. Entonces, el llamado que Dios nos está haciendo es para hacer bien
la Gran Comisión y para poder ayudar a los nuevos creyentes a madurar en su fe. Por favor, tomen sus guías, las guías que les enviamos por correo electrónico. Vamos a comenzar. El tema de hoy es acerca del ejemplo de Jesús al hacer discípulos. El ejemplo de Jesús demuestra su enfoque en el entrenamiento vida a vida. Y aquí quiero compartir de nuevo mi pantalla para que me puedan seguir. El ejemplo de Jesús. El principio que Jesús nos enseñó con su ejemplo es que Él llamó a sus discípulos para estar con Él. Pueden ir llenando en los espacios que están en blanco. El principio se llama estar con Él. Eso lo encontramos en Marcos 3:14. Dice que designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús escogió intencionalmente a sus 12 discípulos. Estaba completamente consciente de su decisión. Los escogió en oración. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, a los que ya hemos tenido grupo pequeño y a los que estamos comenzando un grupo pequeño, ¿cuánto tiempo hemos dedicado para escoger a nuestros discípulos del grupo pequeño? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración por cada uno de ellos? El doctor Billy Hanks dijo en la reunión que fuimos allá a Nicaragua, y yo lo copié textualmente: cada persona a la que discipulamos es como si fuera la primera. Debemos empezar de rodillas, adaptar el entrenamiento a cada persona. Y yo aquí quiero contarles, en la experiencia que he tenido, en la poca experiencia que he tenido, hay discípulos que van a una velocidad impresionante, muy rápido, pero hay otros discípulos que se quedan un poco atrás. Tengo el caso de una de mis discípulas actualmente. Ella tiene problemas en su vista y no puede leer al mismo ritmo que están leyendo sus otras compañeras. Por lo que he tenido que darle un tiempo aparte, las sesiones prácticamente individuales para ella, para que ella no se sienta avergonzada o no se sienta acomplejada frente al resto del grupo. Entonces, a eso se refiere Jesús, a que nosotros, a que cada persona tiene que, el entrenamiento se debe adaptar a cada persona. No podemos esperar que todos tengan el mismo ritmo de aprendizaje y que todos vayan desarrollando las habilidades, las disciplinas espirituales al mismo ritmo. Ana, ¿sí? quiero aprovechar este punto para reforzar algo más, que también el doctor Billy Hanks lo expresó en esta reunión, es que la forma de medir que habitualmente tenemos a las personas es por con la velocidad con la que adquieren conocimiento o mantienen la información. Nosotros tenemos un enfoque completamente diferente en esta metodología. Lo que queremos asegurarnos no es cuán rápido reciben la información y cuán rápido aprenden intelectualmente. Queremos ver reflejado en los pasos prácticos cada habilidad espiritual que se va transformando poco a poco, no en un hábito, porque hábitos espirituales nunca se van a producir. Lo dice Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero eso hago. Y al final de sus días el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado. Es decir,
Si Pablo fuera a predicarnos hoy, jamás diría, tienen que desarrollar el hábito de la lectura, tienen que desarrollar el hábito de testificar. No, él nos diría, tienen que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque la disciplina es la voluntad puesta por encima de la intención emotiva, emocional o espontánea. Yo lo hago voluntariamente porque sé que lo necesito o sé que Dios espera eso de mí. Entonces, el enfoque siempre es que los aspectos prácticos de la vida espiritual se van desarrollando, se van perfeccionando y se van estableciendo con el uso del diario espiritual en una disciplina constante que va moldeando un estilo de vida de discípulo que aprende a estar con Jesús como los 12, que además cuida a otros para que aprendan a estar con ellos mientras le vamos modelando la vida cristiana. Permítanme contarles ahora una historia muy ilustrativa de lo que Ana estaba queriendo también explicarles, y es muy, muy ilustrativa. Hay una profesora de profesores del Instituto de Profesores en una ciudad en el Uruguay, profesores de secundaria. Ella se llama Elida Fernández, es pastora bautista. Y tuvimos un entrenamiento con su iglesia presencial, como el que ahora estamos teniendo con ustedes, entrenando entrenadores o líderes de grupo pequeño. Y me dijo, pastor, además de este entrenamiento, yo quiero ya tener una experiencia con un discípulo para poder hablar con propiedad. Y le dije, bueno, ¿lo quiere? Sí, oremos. Oramos, Señor, dale un discípulo lo antes posible para que ella pueda experimentar en carne propia estos principios y poderlos afirmar. Y a la semana me llama y dice, Pastor Alejandro, ya tengo mi discípula. Dice, pero quiero que me ayude a entender qué debo hacer ahora. Resulta que se fue al instituto a dar su clase como de costumbre, y resulta ser que una compañera docente también en el instituto, abogada, se puso a conversar con ella y le empezó a contar unos problemas personales muy profundos que estaba teniendo desde hacía tiempo y nunca había hablado con nadie. Y eso para ella fue algo extraordinario porque en realidad ella no tenía una relación cercana con esa compañera. Y sin embargo le dijo, mira, me encantaría escucharte más y te invito a mi casa a tomar un té y podemos hablar y quiero orar por vos. Vos sabés que yo soy evangélica, quisiera orar por esa situación. Y esta señora aceptó. Cuando llegó a la casa, sirvió el té, le regaló el libro Un llamado al gozo y el diario espiritual. Y como buena abogada que es, al regresar a su casa, en un par de horas se había leído todo Un llamado al gozo. Y aparte, todas las instrucciones que decía el libro que tenía que entender y hacer, ella había escrito todas las preguntas que tenía y había intentado por sí sola hacer todas esas cosas. A las 8 de la mañana al día siguiente la llama por teléfono y le dice, Elida, ya terminé el libro, ¿ahora qué me toca hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces Elida me llamó y dice, pastor, ¿qué hago? ¿Le doy el otro libro, el de Un llamado al crecimiento? Le digo, ¡no! ¿Cómo no, pastor? Si ya leyó todo. Hermana, no se trata de conocimiento intelectual. Hasta que usted no vea que día tras día persevera en la práctica de las disciplinas cristianas y va cambiando su estilo de vida, no podemos avanzar. No es la velocidad lo que importa, son las huellas profundas que se deben marcar en el sendero de la vida de nuestros discípulos. ¿Por qué? Porque si se pierden, mirando atrás van a ver las pisadas y van a volverse a encontrar. Pero cuando no hay pisadas profundas, no hay huellas firmes, lo único que hicieron fue leer un libro más. Pues claro, ¿no? Yo creo que es importante que entendamos. Y Elida siguió, le dijo, no, vamos a volver a leer juntas y vamos a hacer juntas las tareas para que las vayas entendiendo y vayas desarrollando disciplina. Y siguieron adelante por más de 7 semanas. Adelante, Ana. Sigue tú. Muchas gracias. Definitivamente, hacer discípulos no es un programa, es un estilo de vida.
Y aquí es donde nosotros necesitamos, como nos dijo el pastor Alejandro al inicio, un cambio de paradigma. Aquí tenemos que romper ese esquema que tal vez hemos traído de que como el discipulado tradicional que tiene un comienzo y tiene un fin, el hacer discípulos es distinto. Mientras nosotros no estemos seguros que nuestros discípulos están teniendo su tiempo devocional, están orando, están compartiendo su fe, están leyendo la Biblia, memorizándola, estudiándola, meditando en ella, entonces no podemos dar por concluido nuestro semestre o nuestras 12 semanas, ¿verdad? Esto es, sí les quiero hacer énfasis en esto. Yo tengo algunas de mis discípulas que ya tienen bastante tiempo en la vida cristiana y ellas me han confesado, yo antes de entrar a Hacedores de Discípulos no tenía tiempo devocional, no sabía cómo hacer un devocional. Y acá en Hacedores de Discípulos han aprendido. Tengo discípulas que me han dicho, yo no leía la Biblia porque a mí no me gusta leer. Y a consecuencia de estar en Hacedores de Discípulos, ahora dicen, no me puedo acostar un día sin leer la Biblia. No me puedo acostar sin tratar de memorizar un versículo. Entonces, esos son los cambios que nosotros tenemos que ver. No solo es pararnos al frente y semana a semana dar una sesión. Esto es un estilo de vida que nosotros tenemos que tener personalmente y que tenemos que desarrollarlo en nuestros discípulos. Continuando con la guía, dice, después de 3 años de estar con los 12, Jesús les indicó que empezaran a equipar a otros discípulos intencionalmente. Esta es una palabra muy importante. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestros discípulos con la intención de que ellos se conviertan también en hacedores de discípulos. Y dice, sin darles una lista escrita de instrucciones a seguir. En cambio, Él les demostró personalmente, y por eso es que hablamos del ejemplo de Jesús, personalmente, cómo entrenar a otros, brindándoles su propio ejemplo. El Señor nunca les instruyó a su círculo íntimo para que comenzaran a ser discípulos hasta inmediatamente antes de su ascensión. Y podríamos preguntarnos por qué. Porque Él necesitaba que ellos escucharan, que ellos observaran, que ellos estuvieran con Él antes de comisionarlos. Jesús les mostró con su ejemplo. Y aquí también es algo que quiero hacer mucho énfasis. Nosotros no podemos ser hacedores de discípulos si no somos discípulos, si no pasamos tiempo con Jesús, si nosotros mismos si hemos desarrollado las disciplinas espirituales. Nosotros podemos estimular a nuestros hacedores de discípulos y semana a semana abrirles nuestro diario espiritual y decirles, miren, Dios me habló de esta y esta manera, esta semana. Nosotros podemos, con nuestro ejemplo, decirles, esta semana tuve la dicha de poder testificarle a alguien, de poder traer a alguien a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos discípulos siendo discípulos. No hay otra manera. Y aquí vamos a pasar a una ilustración. Un buen entrenador, se llama la ilustración. Un buen entrenador equipa a los jugadores, anticipa lo que puede suceder, resuelve conflictos, alienta al equipo, da instrucciones antes de salir al campo de juego. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros discípulos, en hacedores de discípulos. Tenemos que prepararlos antes de que ellos salgan al campo de juego, pero ellos ya llevan todas las herramientas que necesitan.
todas sus disciplinas espirituales, oración, saben cómo acercarse a la palabra con humildad, saben cómo memorizar versículos, saben cómo compartir su fe. En Juan 21, 15 al 21, una vez que el Señor Jesús había resucitado, se le apareció a Pedro. Y ustedes saben esa famosa conversación que tuvo con Pedro, el Señor Jesucristo. Las últimas palabras de alguien representan su última voluntad. Yo nunca he estado en el lecho de muerte de alguien, pero eso es lo que se entiende, que las últimas palabras de alguien representan su última voluntad. Jesús enfatizó a Pedro: si me amas, apacienta mis corderos. Y se lo dijo 3 veces. Y esto nos quiere decir que esta es la voluntad del Señor Jesucristo, que nosotros apacentemos sus corderos, que nosotros cuidemos a esos bebés espirituales. Y como dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Continuando con esta lección acerca del ejemplo de Jesús, tanto el oír, ahí pueden completar esa línea que está ahí, tanto el oír como el ver se combinan en una auténtica experiencia bíblica de hacer discípulos. La enseñanza se relaciona con el oír. El entrenamiento se relaciona con ver, observar y practicar. Les repito esta frase. El entrenamiento se relaciona con ver, observar y practicar. Por eso es muy importante que nosotros como hacedores de discípulos sepamos cómo hacer las cosas, para que nuestros discípulos nos vean haciéndolas, para que nuestros discípulos entonces practiquen lo que nosotros practicamos. Jesús enseñó a grupos pequeños, pero también habló a una amplia variedad de potenciales creyentes sinceros, como Nicodemo, como José de Arimatea. Él respondió a sus necesidades y les contestó preguntas personales, mientras los discípulos estaban cerca, escuchando. Esto es parte del entrenamiento. Los discípulos estaban cerca, escuchando y observando al maestro. Así ellos aprendieron. El Señor modeló intencionalmente las habilidades. El Señor modeló intencionalmente las habilidades que los 12 necesitarían para entrenar a las nuevas generaciones de discípulos. Y estas habilidades ministeriales incluían habilidades como orar, predicar, enseñar, testificar, sanar, liberar, y también les enseñó la autodisciplina. Voy a terminar con la diferencia entre enseñar y entrenar, para luego vamos a hacer una pausa y tenemos un testimonio de un hacedor de discípulos que es un testimonio súper impactante de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia con nuestros hacedores de discípulos y con nuestros corderitos. La diferencia entre enseñar y entrenar. Solo escogí unas pocas diferencias, hay muchas más. Enseñar es impartir conocimiento. Ahí tienen ustedes un cuadro en blanco en su guía. Enseñar es impartir conocimiento. Entrenar es desarrollo de habilidades. Entrenar
es desarrollo de habilidades. Enseñar, podemos enseñar teorías, conceptos, valores, doctrina. Podemos entrenar y al entrenar estamos desarrollando hábitos. Enseñar lo hacemos en el salón de clase o con medios virtuales como lo estamos haciendo hoy. Pero entrenar no necesitamos un salón de clase. Lo hacemos en cualquier lugar que tengamos oportunidad. El doctor Billy Hanks en el entrenamiento pone el ejemplo de la ilustración con los cordones de zapatos. Es muy divertida hacer esa ilustración, solo que acá sería un poco difícil hacerlo. Así que entonces vamos a usar otro ejemplo como el lavado de los dientes que nosotros hemos aprendido desde que nos salen los primeros dientes. Nuestros padres tienen el cuidado de enseñarnos a lavarnos los dientes. Y ya a la edad que nosotros tenemos, ya no necesitamos nadie que nos diga que nos tenemos que lavar los dientes todos los días, porque ya sabemos que es una disciplina que tenemos dentro de nuestra rutina diaria. Es lavarse los dientes, uno aprende a hacerlo lavándose los dientes. Nadar, uno aprende a nadar en una piscina, uno aprende a nadar nadando, con entrenamiento, no se aprende en un salón de clase. Como manejar un automóvil no se aprende con un curso, tiene que ponerse al volante y manejar, o que alguien le instruya. Entonces, a eso nos referimos para diferenciar lo que es la enseñanza y el entrenamiento. Voy a parar un poco acá, voy a dejar de compartir y dejo a la hermana Glenda Ruiz. Ella es nuestra coordinadora para mujeres de hacedores de discípulos. El tiempo es suyo, hermana Glenda. Gracias, hermana Ana. Buenas noches a pastores, amados hermanos de la familia de la fe. Hay muchísimo que contar, eso sí, pero traje un testimonio ayer anoche, ya muy noche, que conversaba con una de las mujeres HD, hacedoras de discípulos. Trajo mucho gozo a mi corazón, al de ella también, cuando me reportaba de que ayer justamente Hola. No le escuchamos, hermana. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí está bien. Sabía que el anfitrión me había... Ok. El día de ayer concluyó el llamado al gozo una mujer. Con esta es la segunda mujer que termina el proceso con el llamado al gozo. Pero este caso, que yo lo voy a llamar como caso, es muy importante verlo porque es una mujer que en medio de una crisis matrimonial, ¿verdad? Llega a la iglesia y en ese momento, claro, lo primero que le ofrecimos fueron los primeros pasos. Y había cursado ya 4 lecciones de los primeros pasos. Cuando entonces identificamos un hacedor de discípulos, dijimos no con ella, pero este hacedor de discípulos no había terminado su proceso de entrenamiento, pero dado que ella es miembro del Ministerio de Consolidación y estaba en mi grupo pequeño de entrenamiento, entonces le dijimos, entre tanto terminas tu entrenamiento como hacedor de discípulos, puedes concluir los primeros pasos de fe con ella para comenzar a conocerla. Y justo comenzó, ¿verdad? Cuando inició el encierro de la pandemia, la hermana Ana se encargó, ¿verdad? De contactarlos, de llevarles las lecciones. Y
lo bueno de esta mujer es que con mucha perseverancia y responsabilidad eh, siguió el proceso de los primeros pasos y inmediatamente iniciaron el llamado al gozo. Ha concluido el llamado del gozo en 9 semanas. Una semana de introducción y solamente una lección la estudiaron en 2 semanas, de tal manera que lo hicieron en un tiempo que yo digo, fueron así, perseverantes, nunca dejaron de hacer sus sesiones. Una mujer que fue haciendo todas sus tareas, ¿verdad? Se conectaba a, a las transmisiones, ¿verdad? Que hace la iglesia. La memorización de los versículos bíblicos, el estudio de la Biblia, o sea, una mujer que, como leo, muy perseverante. Y claro, entonces se ve también los frutos. Ella le decía al HD de que ella realmente se sentía fuerte ahora, ¿verdad? Espiritualmente para enfrentar, ¿verdad? Esa situación matrimonial, su relación matrimonial, porque su proceso, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Y ella le decía, ahora sí me siento fuerte, ya no se siente en esa situación que estaba donde caía en depresiones, ¿verdad? Y caía en esa situación. Y ella le decía que realmente se sentía fuerte, se sentía contenta y que ya había comenzado también a testificarle a una amiga católica, muy católica, dice. Entonces le pedía a su entrenador, a su hacedor de discípulos que por favor, ¿verdad? Le enseñara, le dijera cómo responder, ¿verdad? Algunas cosas que los católicos, ¿verdad? Responden cuando uno, ¿verdad? Les habla de la palabra. Por otro lado, también me decía el hacedor de discípulos que habían desarrollado una bonita amistad, ¿verdad? Donde habían compartido situaciones de vida. Y lo bueno que ella me decía, el hacedor de discípulos, como yo ya había pasado, decía, por una situación muy parecida de vida, entonces yo podía ponerme en los zapatos de ella, de lo que estaba viviendo en su relación con su esposo, con su matrimonio, y podía entenderla también, ¿verdad? Lo que ella estaba pasando. Y entonces en medio de esto, ¿verdad? Comenzó también una relación de amistad. Y había en el hacedor de discípulo una reflexión y decía, ahora entiendo por qué Dios me hizo pasar por todo ese desierto, por toda esa situación de vida, donde hasta que yo le entregué al Señor esa área y le dije, ya no más, o sea, ya no voy a seguir viviendo y llorando y sufriendo por esa situación. Y ahora sí entiendo, dijo, por qué Dios permitió que yo pasara por todo esto, ¿verdad? Porque en el proceso seguramente le van a tocar muchas mujeres, como me están tocando a mí también, me han tocado. Eso sí podemos nosotros concluir, hermana Ana, los procesos de Dios en nuestras vidas, de desiertos, de pruebas, de conflictos, cuando hemos muerto al yo, cuando hemos entregado al Señor, ¿verdad? Él ya nos dice, están listos. Ahora sí los voy a comisionar para que vayan en mi nombre. Y creo que este es uno de los llamados a cada uno de los que estamos hoy entrenándonos. Hermanos, si hay algo que tenemos que ayudarles, ¿verdad? A muchas, pero a las personas que van a estar en entrenamiento es a ese trato en su carácter. O sea, esas situaciones de vida que los han marcado y que todavía siguen chineándolos, que todavía siguen diciendo esto es mío, no lo suelto, porque de lo contrario vamos a estar quizá haciendo el trabajo a medias, pero no vamos a lograr un impacto, ¿verdad? Como realmente el Señor espera que haya en la vida de las personas. Cuando morimos a nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo realmente nos guíe, esa es otra historia.
ahora mismo y en el proceso, ¿verdad? Aún para la selección de quiénes son los que van a entrar al grupo pequeño, yo siempre he dependido del Espíritu Santo. Recuerdo en el grupo que terminamos justo ahora, en tiempo de pandemia, terminamos el entrenamiento de 14 mujeres. Y para completar el grupo, en oración me cruzaba los domingos y veía las caras de las mujeres. Y yo le decía, Espíritu Santo, es esta. Y Él fue uno a uno integrando cada una de esas mujeres. Y doy gracias a Dios por la vida de todas estas mujeres valientes, esforzadas, que se están integrando a los grupos pequeños, que están asumiendo la responsabilidad de ser entrenadores, porque estamos entrenando para la vida, primeramente para nuestras vidas, para la vida de ellos, y luego que ellos sean canales para ayudar a otros a que sus vidas sean transformadas. Eso realmente es es la universidad de la vida. Lo que estamos haciendo es llevando a las personas, a los discípulos, a transformar sus vidas, ¿verdad? Y que podamos entender que la vida cristiana es una vida de dependencia totalmente del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que yo puedo compartirles ahora. Hay mucho que compartir, pero sé que los tiempos también. Gracias, hermana Ana. No, gracias a usted, porque sí, yo me gozo. Bueno, usted sabe, yo me gozo porque he estado ahí casi directamente o indirectamente y sí sé lo difícil que fue al inicio cuajar esta amistad, pero ya una vez que se inició, se fue súper bien. Gloria a Dios. Ana, vamos a grabar este testimonio más adelante. Lo vamos a hacer a modo de entrevista, tal vez, para poder animar a otros, porque ha vertido conceptos muy sólidos que emergen de una relación como Dios quiere, cristocéntrica, intencional, y de un creyente más maduro con otro, que apenas lleva unos pasos adelante, porque no había terminado el entrenamiento, comenzó a entrenar, y vemos cómo Dios usa eso de todas maneras. No hay excusas para decir yo no puedo, ¿verdad? Y eso lo refleja muy bien y se ve el fruto inmediatamente. Así que le vamos a pedir, Glenda, en algún momento poder tener un encuentro virtual para grabar esto. Vamos a tratar de ser breves, concisos y profundos. Y lo que le voy a pedir es que usted nos va a contar su parte. Ana va a contar la parte del entrenamiento en términos globales, cómo está organizada la iglesia. Usted va a contar la parte de cómo lo vivió desde la coordinación de este esfuerzo y seleccionando en oración el hacedor de discípulos para el discípulo. Y le vamos a pedir a su hacedora de discípulos que cuente lo que ella experimentó y a su discípula lo que ella vivió, para tener el cuadro completo de esta interacción maravillosa que el Espíritu Santo fue produciendo, cuando con temor de Dios y dándole el espacio al Espíritu Santo para que el verdadero hacedor de discípulos, que es Él, pudiese actuar a través de ustedes con sensibilidad. Felicidades, Glenda, y dele mis saludos a la hermana y a todos los que están haciendo discípulos allí ya de primera mano con lo que han logrado. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué les pareció, verdad? Es refrescante escuchar todo eso. Es tremendo. A mí como que se me quiere salir el corazón del pecho cuando escucho esto. Sí, el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a la parte donde dice instrucción bíblica, por favor. Pongan sus ojitos ahí donde dice instrucción bíblica. Dice, el Señor predicó a las multitudes, enseñó a grupos pequeños y personalmente entrenó a los 12 en preparación para sus futuros ministerios. Y aquí quiero volverles a compartir mi pantalla. Mi pantalla, porque
aquí vemos otra ilustración, la ilustración del trípode. A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros notamos que hemos sido muy buenos, y esto es también un común denominador de la iglesia de Dios a la que pertenecemos, que tiene muy buenos predicadores, predicadores muy efusivos y llenos del Espíritu Santo, muy buenos maestros, ¿verdad? Somos, de hecho, nuestra iglesia se ha caracterizado porque de nuestra iglesia han salido los materiales de discipulado para, pues, que se usan en toda Honduras, e incluso creo que se usan en algunos a nivel centroamericano. Entonces hemos sido una iglesia muy fuerte en enseñanza, y la tercera patita del trípode es entrenamiento. Y es esta la herramienta que estamos desarrollando a través de hacedores de discípulos de cada uno de ustedes, y me incluyo también en la parte del entrenamiento para ser hacedores de discípulos. Es como el balance perfecto que necesita tener la iglesia para poder cumplir efectivamente la gran comisión. Pedro, que fue uno de los 12 que estuvo con el Señor Jesús, él experimentó personalmente el entrenamiento que el Señor Jesucristo les dio. Bernabé, que era uno también de los discípulos, eso lo pueden encontrar en Hechos 4, Bernabé, que era de Chipre, y dice que era un hombre muy generoso, dice Hechos 4, vendió una propiedad que era suya y entregó todo el dinero a los discípulos. Bernabé entrenó personalmente a Pablo a través de una amistad centrada en Jesucristo. Y yo he compartido esta enseñanza con algunos de ustedes. Hechos 9:27 dice que Bernabé se hizo cargo. En la Nueva Traducción Viviente dice eso, Bernabé se hizo cargo de Pablo. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con un nuevo creyente. Hacernos cargo de esa persona y colocarle ese rotulito en la frente que diga instrumento escogido me es este, como el Señor le dijo a Ananías de Pablo, que ese hombre iba a ser un instrumento. Yo me imagino que Ananías le tuvo que haber comentado a Bernabé algo en algún momento para que Bernabé supiera que tenía que cuidar a ese nuevo creyente que era Pablo. Luego Pablo a su vez hizo lo mismo con Timoteo y Tito. Y aquí entonces podemos ver cómo el ser un hacedor de discípulos es una misión de largo tiempo. Es una misión que puede durar el resto de nuestra vida. El apóstol Pablo personalmente valoró el método del Señor para hacer discípulos tan profundamente que él buscó modelarlo. Ahí tienen una línea en blanco, ustedes pueden escribir la palabra modelarlo y vivirlo fielmente. Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Aquí vamos a hablar acerca del ministerio de la iglesia primitiva. Ubiquémonos en aquel contexto. En la iglesia primitiva no habían Biblias todavía, no estaba escrito el Nuevo Testamento como ya lo tenemos nosotros escrito, lo tenemos impreso o digital, lo tenemos ahora, y ellos no lo tenían. La única forma en que ellos podían transmitir su fe
era a través de relaciones de amistad con otras personas. Sin centros de adoración, no tenían templos, pero ellos sabían que tenían que transmitir su fe compartiéndola con otras personas. Esto continuamente producía multiplicación espiritual. Y es lo que nosotros vemos y lo que escuchábamos del testimonio de la hermana Glenda, y cómo nos decía esta corderita ya está preguntando, ya está compartiendo su fe con una amiga católica. Entonces vemos, ahí es donde radica la multiplicación espiritual. Los nuevos creyentes son los que mantienen puentes relacionales con personas que no conocen a Cristo. Y aquí quiero rápidamente también contarles un corderito que recién se unió por ahí del ciclo de la cosecha, en la reunión que hicimos de bienvenida a nuevos creyentes. Yo le contaba al pastor Pedro, porque es invitado de él, me llamó y me dijo que él necesitaba que yo llamara a una vecina de él, porque esa vecina necesitaba de Cristo, y me dice, y es mejor que una mujer le hable a otra mujer. Y yo llamaba a esta persona y ahí le presenté el plan de salvación, esta persona hizo la oración de fe, y ahí mismo, esa misma noche yo le confirmé y le dije, ya me comuniqué con ella y me fue muy bien, muchas gracias por el contacto. Y él mismo me preguntó, ¿y va a haber algún seguimiento de parte de la iglesia? O sea, él como nuevo creyente está interesado en que también a su vecina, por decirle así, a su contacto, le den el mismo tratamiento que él está recibiendo en Hacedores de Discípulos. Entonces, esto es lo que hace la multiplicación explosiva, la multiplicación espiritual. El ministerio es vida a vida, ¿verdad? Y continuamente este ministerio vida a vida produce la multiplicación espiritual. Los nuevos creyentes en la iglesia primitiva aprendieron cómo explicarle su propia fe a sus amigos, y luego con el tiempo, a medida que muchos de ellos se convertían a Cristo y eran discipulados, un gran número de nuevas iglesias eran constantemente establecidas en los hogares. Y por eso tenemos CDAs. Esos son otros testimonios que podríamos contarles también de CDAs que se han abierto en casas de corderitos, de nuevos creyentes que dicen, yo quiero que le venga a predicar a mi familia. Y tal vez son familias de 7 o 10 personas. Entonces, esas son las cosas que está haciendo también el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Y ya para ir concluyendo en nuestra sesión de hoy, en la parte donde dice recordatorio, la predicación, la enseñanza y el entrenamiento de los discípulos surgieron de su experiencia. Ahí donde tienen una línea en blanco pueden escribir experiencia personal del nuevo nacimiento espiritual y el liderazgo potenciador del Espíritu Santo de Dios, que es lo que hemos venido hablando en toda esta sesión. La intervención del Espíritu Santo en la Gran Comisión. No se pierda la próxima sesión porque le vamos a estar hablando de la labor del Espíritu Santo en la Gran Comisión. Ya para ir terminando, nosotros podemos enseñar doctrina, podemos enseñar historia de la iglesia, exégesis, podemos enseñar epistemología, pero debemos entrenar respecto a memorizar las escrituras, compartir nuestra fe, mostrar cómo vencer las tentaciones, cómo diezmar, cómo, bueno, ya les dije cómo compartir nuestra fe con otros. Esas son disciplinas que se
enseñan y que es necesario entrenar, no enseñar desde un salón de clases. En Juan 14:26 dice, el Señor los alentó al explicarles, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Esta notable habilidad dada por Dios es la forma en que los miles de millones de futuros buscadores del mundo serían bendecidos al escuchar el Evangelio y leer el Nuevo Testamento. También es como ciudad tras ciudad, el increíble ministerio espiritual de la iglesia primitiva se volvió muy duradero y transformador. Es así como el Espíritu Santo estaba potenciando y guiando el proceso para completar la gran comisión. Y aquí quiero terminar con este dibujito que dice, es posible que ayudar a una persona no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona. Y eso es lo que hacemos en Hacedores de Discípulos cuando le ayudamos a un nuevo creyente o le ayudamos a un creyente a dar pasos de fe, pasos hacia la madurez espiritual. No vamos a cambiar el mundo entero tal vez, pero sí vamos a cambiar el mundo de esa persona y el Espíritu Santo se va a encargar de transformar esa vida a través de nosotros. Ahí en sus guías, ustedes tienen lo que se llama la oración matutina. Les voy a invitar que la podamos leer. Por favor, tome su guía y pueda leer esa oración. Y yo le voy a motivar a que mañana tempranito, cuando haga su devocional, pueda hacer esa oración. Y va a ver cómo Dios le va a dar oportunidades para testificar de Cristo. La hermana Glenda les puede contar que cuando ha hecho esta oración, la llaman. O sea, la llaman por teléfono personas que tal vez años tenían de no comunicarse con ella. Y ella en ese momento entonces tiene la oportunidad de testificar, de compartir su fe con esas personas. No se pierdan las próximas sesiones porque tenemos más testimonios así de impactantes como el de la hermana Glenda. Tenemos también en los hombres, tenemos muchos testimonios impresionantes. En las mujeres y en los jóvenes también tenemos testimonios de cómo se han abierto puertas para poder testificar de Cristo y cómo nos estamos moviendo en este río de Dios que es la salvación de las almas. ¿Tienen todo su oración matutina? Que, bueno, les voy a pedir que, si quieren, pueden abrir sus micrófonos y podemos leerla en voz alta. Y dice de la siguiente manera. Mi oración matutina. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde Salmo 143, 8. Señor, quienes te estén buscando, ayúdalos a encontrar. Dame las palabras que yo necesite decir para que te conozcan. Sensible a todo lo que está a mi alrededor. Que conozcan, que realmente gracias, Señor, mi oración. Buscaréis y me hallaréis. De todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Versión Reina Valera 60. Ahora agárrense. Agárrense porque les van a sobrar oportunidades para testificar. Vamos a dejar tiempo. Si tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer, comenzamos unos 10 minutitos
tarde, entonces vamos a compensarlos en estos 8 minutos. Si tienen preguntas o comentarios, pueden abrir su micrófono, por favor, que el pastor Alejandro Fernández se las va a contestar todas. No me den micrófono porque saben que la relación entre un predicador y un micrófono es hasta que la muerte los separe. Sí, hermano, te van los 10 minutos. Solo una observación, hermana Ana, porque necesitamos llevar un récord de las personas que reciban este curso, de principio a fin, ¿no? Y aquí solo ha habido 28 conexiones, incluyendo las nuestras, pero sospecho que hay como 7 u 8 personas ocultas que están en pareja. Yo quisiera que de alguna manera se pueda reportar eso y que en la próxima reunión, por ejemplo, ahí dice Xiomara Rubí, que usted cambie el nombre en su pantalla y que diga sí, Xiomara y Ricardo, para que las personas, para que sepamos, para que podamos pasar listas y así fuera. Y hay varias personas aquí que están en una sola conexión, 2 personas, ¿no? No sé cómo hacerlo. Una sugerencia, hoy mismo antes de cerrar, cada persona participante en el chat escriba su nombre. Entonces queda registrado en el chat y Ana lo puede guardar el chat. Entonces quedan todos los nombres de los participantes, ya no tiene que tomarse el esfuerzo de mirar la pantalla e ir anotando los nombres. Así hacemos con nuestras presentaciones también. Entonces cada uno de los participantes entra en el chat y escribe su nombre y queda registrada la lista. Muy bien. Gracias. Ana, felicidades, excelente la preparación, la presentación, felicidades. Después me gustaría, ahora cuando termine la conexión, de repente quedar conectados tú y el pastor Pedro por algún comentario breve nomás. ¿Qué le pasó ahí? Hermanito Lorenzo. Es el hermano Lorenzo, dicen. Ok. Va pasando el tiempo. Comentarios. Mientras alguien se anima. Cuando el pastor Pedro nos habló acerca de hacedores de discípulos y cómo ellos habían estado en una conversación con pastores acerca de las metas de la década y del crecimiento de la iglesia, y cómo él había percibido que hacedores de discípulos era una respuesta de parte de Dios, eso me enganchó, ¿verdad? Eso cautivó mi atención. Cuando fuimos a Nicaragua con 11 hermanos, que estuvimos más tiempo en el bus y en la frontera que en el entrenamiento. Yo iba súper emocionada cuando llegamos a la iglesia y se comenzó a llenar aquel lugar, hacía mucho calor, habían hermanos que no sabían si apuntar o soplarse porque estábamos muy juntitos, pero eso no me importaba a mí desde que yo vi al pastor Alejandro y al doctor Billy Hanks. Yo quería captar cada palabra que ellos decían. Y recuerdo que él habló de Mateo 24:14, y ese fue como lo que me impactó de verdad cuando él dijo, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan y entonces vendrá el fin. Y él habló de que si nosotros amamos la segunda venida de Cristo, tenemos que estar comprometidos con la gran comisión. Eso me cautivó. Y en resumen, quiero decirles que lo que ha provocado en mí hacedores de discípulos, 3 cosas. Mi concepto de la gran comisión fue ampliado y clarificado como la luz del mediodía. Lo segundo que yo aprendí a través de hacedores de discípulos es que debemos ser intencionales en nuestra amistad.
yo les puedo decir que en este año y medio más o menos que llevamos en Hacedores de Discípulos he hecho más amigos que creo que en toda mi vida, ¿verdad? Y ha sido, o sea, yo he decidido, bueno, el Espíritu Santo, pues, guiándome, pero ha sido una decisión, yo he sido intencional en hacerme amiga de esa persona, cueste lo que cueste, haya que invertir lo que haya que invertir. Y lo tercero es que ser hacedores de discípulos requiere de mi ejemplo, requiere de mi consistencia, de mi disciplina, para yo poder inspirar a otras personas. Entonces, sí quería compartirles eso, el éxito en Hacedores de Discípulos radica en que nosotros decidamos ser ese ejemplo, así como el Señor Jesucristo fue el ejemplo para sus discípulos, nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros discípulos. Ahora sí, a ver si alguien se anima en estos últimos minutos antes de cerrar la sesión. Andan tímidos hoy. Si no hay nadie, les voy a animar contándoles 2 testimonios bien locos, de cosas bien locas que suceden en respuesta a la oración matutina que yo trato de practicar cada día, y como bien propuso Ana, y fue instruido también por el doctor Hanks, yo acostumbro orar periódicamente esa oración y le digo, por si acaso me olvido de orar al día siguiente, Señor, y cada día dame un nuevo discípulo, y cada día dame a alguien a quien presentarle el Evangelio. Entonces me cubro, por si me olvido de orar mañana, ya oré hoy por mañana y por pasado y por traspasado también. Entonces, las cosas que han ido aconteciendo son desbordantes y son maravillosas, viendo la gracia de Dios respondiendo esa oración, porque es una oración en la voluntad de Dios. Sabemos que si oramos en la voluntad de Dios, Él nos oye, y como nos oye tenemos lo que hemos pedido. Venía de la República del Salvador, no, perdón, de Honduras, iba para República del Salvador en un vuelo, y me cambiaron el asiento que me había tocado para el asiento de primera clase, el primero de todos en el pasillo del lado derecho. Y yo dije, bueno, digo, qué bueno, ¿no? Ya, en vez de viajar allá atrás, me iban a servir una buena comidita y estaba en un asiento más confortable, pero no me podía imaginar lo que iba a acontecer en los minutos inmediatos a los que me senté. Se acerca el comisario de a bordo, nos atiende muy bien, y yo le digo, sin saber lo que estaba generando con lo que le digo, pero qué bien que nos estás atendiendo, tú tendrías que ser el comandante del avión, por lo bien que nos atiende. Y él me dice, uy, dice, si fuera posible me encantaría, dice, pero es muy difícil poder pagar un curso de vuelo y aprender a volar, eso es dificilísimo. Le digo, ¿te parece difícil? Le digo, hasta yo vuelo, le digo. Yo me queda mirando y me dice, ¿usted es piloto? Le digo, no, ahora estoy retirado hace muchos años, digo, pero fui instructor de vuelo, y de hecho tuve un alumno que fue alumno de vuelo mío, que fue piloto en Copa, en la aerolínea que tú estás volando. Y me dice, ¿quién es? Y le di el nombre, me dice, uy, volé 2 años con él. Dice, yo fui comisario a bordo en la tripulación que volaba con él muchas veces. Lo conocí, dice, muy buena persona. Me dice, ¿y por qué usted no vuela más? Bueno, y ahí le expliqué, soy pastor evangélico, y se generó una conversación. Y le digo, ¿y tú sos evangélico? Y dice, no, mi mamá. Bueno, ahí paró la conversación porque había que seguir el procedimiento, despegamos, mientras estaba él sirviendo y seguía sirviendo, me dice, qué bárbaro, así que usted era amigo, fue el instructor del piloto fulano, sí, le digo, y dime tú, le digo, no,
me dijiste que no sos evangélico. No, mi mamá es evangélica y fulano, y me han invitado a la iglesia muchas veces, pero nunca fui. Y le digo, ¿y qué estás esperando? Y me dice, y el día y la hora, me dice. Ya conozco, he escuchado, dice, pero no he decidido. ¿Y por qué no has decidido? Porque entiendo que no ha llegado ni el día ni la hora, y el Espíritu Santo me habla clarísimo, y le digo, ¿cómo te llamas? Edgar Gutiérrez, vive en Chiriquí, Panamá. Y le digo, Edgar, he aquí el día, he aquí la hora de salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y esa palabra le atravesó el corazón y me dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le digo, mira, es simplemente orar, recibir a Cristo en tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y reconocer que es el Señor de tu vida. Me dice, ¿puedo hacerlo ahora? Y a 10.000 metros de altura, en un vuelo de 30 minutos, se puso de rodillas en el medio del pasillo, adelante de todos los pasajeros, lo veían de todos los asientos. Levantó las manos al cielo, cerró los ojos y le entregó su vida al Señor. Y seguimos en contacto por WhatsApp con Edgar Gutiérrez y todavía no ha ido a la iglesia, pero seguimos hablando del Señor y él sigue confiando en su salvación. Tengo otro caso, breve también. Voy a Panamá a un entrenamiento y era el cumpleaños de una amiga. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Se había cortado, creo. Era el cumpleaños de una amiga. Era el cumpleaños de una amiga en Panamá, que es una uruguaya que se mudó para allá con su mamá, su esposo y su hijo. Y en el cumpleaños conozco a un muchacho que era también piloto en Copa, y comandante de Boeing 737, y hablamos muchas cosas en común, porque, bueno, obviamente por la profesión. Y nunca más tuve noticias de él, y ahora, ante la creación de la plataforma digital y todo el esfuerzo que estamos haciendo para brindarle una herramienta adecuada a estos tiempos de aislamiento social, le pedí al Señor, Señor, dame un discípulo especial que solamente pueda trabajar con él a través de la virtualidad. Y habían pasado más de 7 meses de que yo no tenía noticias de ese muchacho, lo había visto una vez, y le digo, Señor, dame a alguien. 2 días después me llama por teléfono el hermano Diego Escarzolo, comandante de Boeing 737 de Copa. Me dice, Alejandro, bueno, ¿te acordás que estuvimos hablando y vos me dijiste esto y lo otro? Estoy sintiendo algo en el corazón como que Dios me está invitando para servirle y quiero hasta dejar de volar, me dice. Le digo, ¿y qué querés hacer? Quiero empezar de cero, porque he ido muchas veces a la iglesia, pero entiendo que no entendí nada. Y le hablé de un llamado a algo, y me dice, quiero empezar ya. Vamos por la 4ª sesión, entrenándolo virtualmente. Y ya está convencido de que el Señor lo está llamando al ministerio. A fin de año va a volverse a Uruguay, posiblemente deje de volar y quiere consagrar su vida para servir al Señor como pastor o evangelista. Wow. ¿Se da cuenta lo que hace una oración? ¿Se da cuenta lo que hace la disposición en el corazón de buscar a Dios y decirle, Señor, heme aquí, quiero saber de ti, muéstrame quién te está buscando y dime con quién tengo que hablar? Y Dios hace el milagro. Amén. Quiero escuchar este tipo de testimonios la próxima semana cuando nos volvamos a ver, ¿sí? Ya varios de ustedes me van a decir, el Señor respondió, ya tengo 1, ya tengo 2, ya tengo 5, no sé cómo atenderlos. Bueno, usted me va a decir, pero vamos a escuchar esos testimonios. Amén. Bueno, Ana, creo que es suficiente. Amén. ¿Cuándo se reúnen de nuevo? Sí. El próximo miércoles. Bueno, me mandas el A la link, misma me hora. avisas. Me mandas el link, me avisas, me lo Yo le recuerdas. mando Si no tengo complicaciones, con mucho gusto me junto con ustedes y vamos adelante. Quiero que salgan buenos. Ya están saliendo buenos. Ana está haciendo un trabajo excelente. Gloria a Dios. Gracias. Buenas noches. Nos toca ahora unirnos a las 8 de la noche a la transmisión, así que